Dios les bendiga a todos en este precioso momento. Les habla Milton Alvarado. Estamos compartiendo en esta semana una semana gloriosa por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y damos gloria y honra por eso. Damos gracias a nuestra hermana Melissa por esa palabra también que nos ha edificado, que nos ha traído en este precioso momento. Y sin más preámbulos, quiero llevarte a la palabra del Señor, lo que Dios dice en San Juan capítulo 19, verso 30. Ahí hay una palabra hermosa que también Jesús usó en una de sus últimas expresiones, y es cuando dice, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Qué hermosa palabra. Una palabra tan hermosa con mucho significado que nos trae vida. Ese es el sentido de esa palabra, que ahora nos ha traído la vida. Una vida en abundancia, una vida eterna. Amén. Esa palabra ahí es hermosa. Cuando Él dice consumado es, esto significa que todo está pagado. Eso es lo que significa esta palabra. Todo está pagado. Jesús pagó nuestra deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por eso levantamos nuestras manos y adoramos a ese Rey de Gloria, porque Él ha pagado esa deuda por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero yo quiero mencionarte dos características que hay en el significado de esta expresión. Y la primera es una consumación de las escrituras proféticas. Él estaba cumpliendo todas las profecías en ese momento, en esa escritura, cuando Él dijo consumado es. Pero antes de eso, nuestra hermana Melissa mencionó la expresión anterior, tengo sed, porque cuando Él dijo esta expresión, esa era la última palabra en la escritura por cumplirse en ese momento en la cruz del Calvario. Él se negó a tomar de ese vinagre en ese momento. Fue la última expresión por cumplirse, y eso lo pueden ustedes buscar en Mateo capítulo 27, verso 34. Todas las escrituras en ese momento se habían cumplido. Lo que Isaías relataba acerca del sufrimiento de Jesucristo, lo que Mateo relató acerca de no tomar, de que le iban a dar vinagre en vez de agua. Todo eso se cumplió cuando Juan el Bautista anunció su venida y fue quien caminó su camino. Tantas profecías se cumplieron al pie de la letra. Por eso Él expresa con todo su corazón, consumado es. Todas esas escrituras se cumplieron. Jesús cumplió todas las escrituras del Antiguo Testamento cuando dijo consumado es. Pero quiero mencionarte la segunda característica que encontramos en esa expresión. Cuando Él dice consumado es, hay una culminación de todos sus sufrimientos. Y esto me recuerda cuando Él fue al Getsemaní a orar, cuando le dijo a uno de sus discípulos, oren, velen en ese momento. En ese momento también Él expresa ahí en Mateo capítulo 14, verso 34, mi alma está triste hasta la muerte, porque había sufrimiento en ese momento en su corazón, en su cuerpo. Y si ustedes se acuerdan, Él va a orar, se postra y dicen que sus gotas eran como de sangre, su sudor era como de sangre, porque Él estaba sufriendo en ese momento. Y Él dijo esta expresión, que no pase de mí esta copa si no se hace tu voluntad. Qué glorioso momento en ese momento, ¿verdad? En el Salmo capítulo 69, verso 20 lo encontramos también. Pero yo quiero llevarte a lo que dice Isaías 59, verso 3. Yo quiero que tomemos un tiempo porque esta palabra es gloriosa para leerla. Dice Isaías 53, verso del 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él
su rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó Él el pecado de todos nosotros. Oigan bien, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Y quiero dejarlo hasta ahí. Él sufrió nuestros pecados por causa de ti y de mí. Él fue a morir en la cruz del Calvario como un cordero puro, sin mancha. Y esto es glorioso porque Él cumplió todas sus profecías en ese momento. Y en ese momento Él estaba también cumpliendo todo su sufrimiento. Jesús, el Cordero de Dios, culminó su sufrimiento. El velo en ese momento fue rasgado a mitad. En ese momento, ¿para qué? Para que tú y yo ahora tengamos acceso directo a la presencia del Señor. Eso es lo que esto significa, para que tú y yo tengamos un acceso directo a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 14 al 16. Dice, Él anuló la acta de los decretos que había en contra tuya y en contra mía. Así lo dice la palabra de Dios. Él anuló la acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Había una acta, y te doy la muestra de este papel. En este momento había una acta decreta por el enemigo de que tú y yo éramos condenados si no cumplíamos la ley. Pero ese sacrificio vino a anular esa ley. Así como yo rompo este papel, Jesucristo anuló eso. Lo hizo nada, fue quemado en el fuego por su sacrificio. Ese sacrificio vale la pena por amor a nosotros. Y quiero expresarles algo muy hermoso. Cuando Él dijo, consumado es. Hay un predicador muy conocido en medio de nosotros, se llama Spurgeon. Y él dijo esto es una gota de tinta en un océano de gran significado. ¿Qué quiso decir esa expresión? Óigame bien, la voy a volver a repetir. Esto es una gota de tinta en un océano de significados. Esto quiso decir, en otras palabras, que para escribir consumado es, solo se necesita poca tinta, pero su significado a esta escritura es inmensa. Su significado es enorme cuando pensamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Uno de sus significados es, Él cumplió la ley, terminó con el sacrificio, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, pagó nuestra deuda, porque Él pagó nuestra deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, soy libre, me justificó. Ahora estamos en la era, en el momento de las gracias, gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esto es lo que significa un gran océano de significados. Por eso me llamó mucho la atención lo que él expresaba. Esto es un grande significado para nuestra vida y de mucho valor, el cual por eso estamos aquí hablando de la palabra del Señor, para que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Murió, pero resucitó,
y se sentó a la diestra de Dios Padre. Tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios majestuoso. Por eso rendimos nuestra vida a Él. Por eso en este momento, tú que me estás viendo, te invito a que tú vengas y procedas a un arrepentimiento genuino ante Dios. Si tú me estás escuchando en este momento, la palabra de Dios dice que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no ha sido en vano. Él pagó por nuestros pecados. Solamente es que creas y confieses con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si tú que me estás viendo en este momento quieres aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, solo te pido que repitas esta oración, una oración de fe. Señor Jesús, en este momento te pido que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Gracias porque tú eres mi Salvador, mi Redentor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvación de mi vida y de mi alma. Gracias, Señor. Gracias porque mis pecados son perdonados gracias a ese sacrificio en el nombre poderoso de Jesús. Él pagó por nuestros pecados, hermanos. Ese es lo más glorioso en este momento. Le damos toda la gloria y le damos toda la honra a Dios por esta palabra. Asimismo, te quiero invitar en este momento para que mañana te conectes con nosotros a las 7:30 con la última palabra. Amén. Mañana estará nuestra hermana Delfina pronunciando la última expresión en la cruz del Calvario. Y le damos gracias a todos por estarnos llevando la sintonía a través de la internet. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y así mismo vamos a orar en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Porque ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz del Calvario valió la pena. Estamos aquí, Señor, contentos por tu amor y por tu misericordia y porque un día estaremos contigo allá en tu reino, Señor. Todo lo que está pasando en este momento nos acerca a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. Amén. Que el Señor te bendiga en este precioso momento.